Bueno, comenzamos entonces. Hoy algunos se han quedado dormidos, parece, pero vamos a arrancar con los que somos. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar donde lo dejamos el otro día. El otro día nos quedamos, después de la Torre de Babel, en el momento en el cual Dios decide separar todas las lenguas. Dios decide separar todas las lenguas y lo que podría llegar a entenderse como algo muy complicado, en realidad fue el principio del plan estratégico de Dios para posponer su juicio a la raza humana y para comenzar el plan de redención. Esa unidad que en sí es buena, en un ambiente de pecado, en realidad no es buena, porque se unificaban para el mal. Entonces Dios decidió, bueno, ponemos una barrera a través del idioma y en lugar de volver a destruir, como hizo con Noé, esta vez mantener a la raza humana con un nuevo plan. Pero esto fue la primera parte del plan de Dios. La segunda parte del plan de Dios comenzó con el mensaje a Abraham. Y esto es un poco lo que vamos a ver a partir de hoy, a partir de ahora, de estos minutos. Entonces, tenemos la humanidad en Génesis y la segunda mitad de la solución de Dios comienza con el llamado de Abraham, en Génesis 12, 1-3. Si vemos en la palabra, yo creo que lo pueden ver bien ahí. Vamos a abrir un poquito más la letra por las dudas. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Un pasaje archiconocido por todos nosotros, que lo hemos usado un montón de veces en nuestras conferencias misioneras, en predicaciones y en tantas otras cosas. Ahora, fíjense, quiero mostrarles un poco dos facetas de este pasaje que son importantes, porque son las dos facetas de este propósito, de este plan de Dios para la salvación del mundo. La primera tiene que ver con el propósito pastoral del llamado a Abraham. Este propósito que tiene que ver con haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren te maldeciré. O sea, tiene que ver con el pueblo de Israel en sí, el pueblo que se iba a formar, cómo Dios tenía planes de bendecir a su pueblo, de estar con él, de que crezcan, de que estén bien, de que puedan prosperar. Todas esas intenciones que tienen que ver con el cuidado pastoral de Dios a su pueblo. Y tiene otra faceta, que es la faceta del propósito misionero. Serás bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El propósito pastoral de Dios no era solamente para que ellos prosperen y estén bien. El propósito pastoral de Dios tenía que ver con que ellos tengan un mensaje a las otras etnias y a los otros pueblos que no le conocían. Serás bendición. Dios iba a bendecir para que ellos puedan ser de bendición. No para que se queden ellos mismos con la bendición, sino para que puedan transponer esa bendición a los otros pueblos de la tierra. ¿Me siguen? Ahora, hay algo muy importante en esto. Tengan en cuenta esto, propósito pastoral y propósito misionero, porque lo vamos a seguir viendo a través de las diferentes etapas del pueblo de Israel y de su llamado a las misiones. Propósito pastoral y propósito misionero. Pero miren, vamos a dedicar un poquito de tiempo, no demasiado, pero un poquito de tiempo a ver algunos términos en este pasaje. Entonces, volviendo un segundo, recapitulando. Por un lado, Dios separó todas las etnias a través de las lenguas. Por otro lado, llamó a Abraham para un propósito misionero. Y por otro lado, la estrategia misionera de Dios de dividir la humanidad en muchas etnias y escoger luego a una, que fue Israel, para a través de esta bendecir a través de ellos a toda la tierra. Y hasta aquí más o menos nos quedamos el otro día, donde esta es la segunda parte del propósito misionero de Dios. Escoger a un pueblo y a través de ese pueblo llegar a toda la tierra. Pero vamos a enfocarnos un poquito en términos, en palabras, que a veces las damos por sentadas, pero no las entendemos tanto. Déjenme abrir un poco esta pantalla porque hay letras muy chiquitas, si no, no la van a ver. Aquí tienen los versículos de Génesis 12, 2 y 3, donde están las palabras que queremos mirar en esta mañana. Al lado, en esta sección de aquí, déjenme que le voy a
Poner un spotlight que así me ve mejor. En esta sección de aquí tenemos esos mismos versículos en la versión de la Septuaginta en griego, que es traducción del hebreo, ¿no? Y aquí tenemos las palabras en hebreo. No nos vamos a complicar demasiado la vida, pero sí solo quiero mostrarles algo que nos puede llamar la atención. Y esto es una pregunta que quiero que me contesten. Cuando uno piensa en nación, ¿en qué piensa? ¿Algo chiquito o algo grande? Los escucho. Recuerden abrir el micrófono. Sí, Ana. En algo grande. En algo grande. Muy bien. Y cuando pensamos en familias, ¿qué pensamos? Papá, mamá, hijos. Papá, mamá, hijo, exactamente. Entonces hay un gap, hay una diferencia muy grande aquí entre lo que es una nación y lo que son familias, o una familia. Esto es por lo menos en nuestra idiosincrasia y nuestra terminología en Occidente, que es como nosotros lo entendemos. Nación es algo grande, familia algo chiquito. Pero lo interesante es que en la Biblia y en el entorno y en la cultura donde se escribieron estos textos, esto no era así. Y esto es algo que necesitamos pensar y reflexionar, porque esto tiene mucho que ver con toda nuestra misionología. En la época donde se escribió la Biblia, nación y familia eran términos bastante parecidos. Miren, fíjense, los voy a llevar un poco a la derecha a los términos en griego. Miren cuando se traduce en griego. La palabra nación se traduce como etnos, que es nuestra palabrita mágica etnias, que lo usamos tantas veces, en tantos contextos. Y cuando se traduce familias, se traduce como triai, tribus. Ahora, miren estas dos palabras, etnias y tribus. Ya no parecen tan distantes, ¿no? Nación es algo grande, familia algo muy chiquito, papá, mamá y los hijos, pero etnias y tribus ya es más parecido. Una etnia, una tribu. Pero miren en el original en el hebreo. Lean estas dos definiciones. Goy es una de las palabras que se usa, que después se traduce como etnias, o como nación, o como, ya vamos a ver cuántas cosas más. Y mispachá son las dos palabras que se utilizan en el hebreo, en el original, para estos conceptos. Fíjense, lean las definiciones. ¿Quién me lee la definición de la palabra goy? Ahí está en pantalla. ¿Algún voluntario? Sí, Ari. O Pablo. Hola, Pablo. Nación extranjera, familia de langostas o manada de animales. Grupo de gente extranjera. Paganos. Bien. Y la otra, la de a la derecha, mispachá, o mispahua, depende cómo lo quieran pronunciar. Okay. Yo te lo leo. Familia extendida, incluyendo su círculo de parientes hasta la primera generación conocida. Clase de personas, especie de animales, tribu. Ahora, leyendo las dos definiciones de estas palabras en el original hebreo, ¿qué notan de las dos definiciones? Son dos palabras muy comunes. Fíjense que esta palabra goy aparece más de 500 veces y la otra más de 300 veces. Pero fíjense, hay algunas cosas que son comunes. Miren, grupo de gente, clase de personas, tribu, familia extendida, pero no como nosotros la entendemos, papá, mamá, los hijos, más los tíos y los primos. Fíjense, todas las generaciones de esa familia. Entonces, ¿qué notan en estas dos definiciones? Que nación es como algo limitado y que familia es algo más, precisamente más, como dice la palabra ahí, más extendido o a más tiempo. Sí, básicamente es casi lo mismo lo que está diciendo las dos palabras. Siempre es un grupo grande de gente, o fíjese que se utiliza también para manada de animales, o especie de animales. O sea,
independientemente, obviamente no estamos comparando personas con animales, pero la palabra se usa para eso también, como un grupo, como de una clase de personas. Tanto Goy como Mispachá se utilizan indistintamente en la palabra de Dios. Entonces, son bastante parecidas al punto que funcionan como sinónimos. Y esto es algo súper interesante que tenemos que ver, porque cuando nosotros hablamos de nación, hablamos de algo grande, y cuando hablamos de familia, hablamos de algo chiquito. Sin embargo, en la palabra de Dios, estamos hablando de cosas que son sinónimos, o bastante parecido por lo menos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? A que cuando empezamos a mirar en el texto bíblico, acá podríamos decir, haré de ti una tribu grande, y acá abajo podríamos decir, serán benditas en ti todas las tribus de la tierra, si queremos. O podemos decir, haré de ti una etnia grande, y serán benditas en ti todas las etnias de la tierra. Entonces, ¿me entienden a lo que quiero llegar? Estas palabras, etnias, tribus, familias, nación, en realidad terminan siendo casi sinónimos en la palabra de Dios y son intercambiables. A veces se usa una y a veces se usa la otra. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque estas palabras en español para nosotros tienen un significado diferente que para lo que era la palabra de Dios en el original. Entonces, en español, las palabras etnia, clan, tribu, familia, parentela, linaje, nación, en el original se utilizaban de manera intercambiable. Cuando Dios dice, deja tu parentela, le dice a Abraham, es lo mismo que le hubiera dicho, deja tu clan, o deja tu tribu, o deja tu familia. Por ejemplo, en Egipto, Israel era una sola etnia. ¿Y cuántas familias eran? Para la palabra de Dios también era una familia muy grande, pero utilizan el mismo término, mispachá. Entonces, para nuestro contexto, nación es grande, una nación tiene muchas etnias y una etnia tiene muchas familias. Pero para el original de la palabra de Dios no es así. Para el original de la palabra de Dios, nación es igual a etnias y es igual a familias, o bastante parecido. ¿Qué implicancias? Si miramos estos términos y decimos que nación, etnias y familias es algo bastante parecido y son palabras intercambiables en la palabra de Dios, ¿qué implicancia tiene esto para nuestra misionología? ¿Qué les parece? ¿Se les ocurre que esto puede tener una implicancia para cómo nosotros hacemos misiones? Por ejemplo, si nosotros decimos la nación de India está evangelizada, o si decimos todas las familias de India están evangelizadas, ¿es lo mismo para nosotros? No es lo mismo. Hay una diferencia significativa en el volumen de gente y en lo que Dios nos dijo también para hacer, porque miren, la palabra de Dios dice que Jesús va a llegar cuando el evangelio llegue a todas las etnias, a todos los pueblos, pero no necesariamente a cada familia pequeña dentro de esos pueblos, ni tampoco a cada nación más allá de sus etnias. Por ejemplo, puede haber una nación cuyas etnias se desarrollen en dos naciones diferentes, digamos, Afganistán y Pakistán, por ejemplo. Entonces, el evangelio puede llegar a la etnia en Pakistán y esa etnia tiene iglesia, y a lo mejor del lado afgano no. Entonces, la terminología de naciones, que hoy es tan importante para nosotros, en esa época estaba un poco desdibujada, y todo tenía que ver con tribus, como con lo que nosotros decimos etnias, que nos gusta tanto esa palabra en griego, ¿no? Entonces es importante esto verlo para entender que nuestra misionología tiene que tener que ver con llegar a todas las tribus, a todas las etnias de la tierra. Pero una vez que esa etnia está alcanzada, podemos seguir con otra. Aun cuando todas las familias, como nosotros las entendemos, papá, mamá y los hijos, no hayan llegado a escuchar. ¿Qué otra implicancia tiene para nuestra misionología? Que a lo mejor decimos, bueno, en nuestro país, en nuestra nación, todavía hay muchas familias que no han llegado a conocer a Cristo. Entonces nos tenemos que quedar acá. Y tenemos que seguir evangelizando acá porque todavía no llegó hasta lo último. Pero a nivel de etnias, ya han sido prácticamente todas evangelizadas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos acá o vamos hacia otro lado?
¿Me explico? Hay toda una misionología detrás del entendimiento claro de qué significan estas palabras. Les voy a mostrar, no sé si tienen alguna pregunta, bueno, esto es un punto importante, entonces si tienen alguna pregunta o quieren comentar algo, este sería un buen momento antes de continuar. Bueno, ¿ninguna pregunta? Vamos a ver una comparación de textos, de algunos que ustedes han leído. Y voy a bajar esto así podemos ver los textos en la palabra de Dios. En Abraham 12, 2 y 3 ya lo vimos. Les voy a poner, no se asusten, es el mismo texto en español, pero interlineado con la terminología en el original, para que podamos ver los términos. Miren, acá nación se traduce como goy. En el 3 se traduce como mispachá. Nación, familias. Pero miren otros textos. Por ejemplo, en Génesis 18, 18. Nación es la palabra goy. Gentes o familias, fíjense que es una repetición del mismo pasaje, aquí traduce gentes, está usando goy, ya no usa mispachá. ¿Recuerdan? En 12.3 se usaba mispachá, acá el mismo pasaje se está usando goy. Claro, ¿cómo cambia? Vamos a ver otro, por ejemplo. El 22.18. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, otra vez goy. Y en el 26, 3 y 4, todas las gentes de la tierra, goy, serán benditas en tu simiente. Otra vez se utiliza goy. Miren el 28, 14. Yo sé que voy muy rápido, pero después lo pueden volver a revisar. Ustedes estos textos ya lo leyeron. Miren acá, todas las familias, y está usando mispachá. Entonces, recién vimos, todas las gentes usaba goy, ahora usa mispachá. Se usan como términos intercambiables. Depende de las traducciones, a veces traducen nación, a veces gentes, a veces familias. Y para mí la más clara, que traduce casi siempre igual, es la versión Septuaginta, vuelvo atrás un segundo, que es la que traduce etnias y tribus, ¿no? De donde salen muchas de las traducciones que nosotros tenemos en español en el día de hoy. Lo interesante de esto, que es lo que yo quiero que ustedes entiendan, a pesar del engorro de todas las palabras, es que en aquel momento una nación era una tribu. No era como hoy en Occidente. Y una tribu, en realidad era una familia muy grande. Entonces esto tiene sentido. O sea, usar la misma palabra, porque en realidad era lo mismo. Después nos hemos expandido y hemos cambiado la terminología, y hoy por hoy una nación tiene varias etnias, y cada etnia varias familias. Pero cuando se habló de la palabra de Dios, cuando se escribió la palabra de Dios, una nación, una tribu y una familia era exactamente lo mismo. Grande, muy grande algunas, muy chiquita otras, pero era exactamente lo mismo. Eso es un tema que tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos nuestra misionología. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Si no, avanzamos. Yo sé que es un tema un poquito complicado, un poquito engorroso, el tema de términos e idiomas, pero es importante que lo vean o que lo sepan o que lo piensen, porque esto nos ayuda también a entender un poco más el llamado y el mensaje y el propósito de Dios con nuestras vidas y con nuestros ministerios. ¿Preguntas? Si no, ya pasamos a otro libro de la Biblia. ¿Ninguna pregunta? Wow. O entendieron todo o no entendieron nada. Después pueden volver a ver el video si quieren, no podemos extendernos mucho más con esto. Pero bueno, solamente para que tengan una idea de que estas palabras tienen un significado a veces un poco diferente a lo que nosotros entendemos. Vamos a irnos entonces al libro de Éxodo, otro de los textos que tuvieron que leer para el día de hoy. Éxodo 9, del 13 al 16. Y a veces pensamos que Dios hace, que no entendemos a veces cómo Dios hace las cosas, ¿no? ¿Por qué Dios hizo pasar a Israel por un hambre?
¿Por qué llevarlo a tierra de Egipto? 430 años allí. Crecer en Egipto de ser una familia de 70 personas a una familia de 2 millones de personas. Una gran familia, una gran tribu de 2 millones de personas. Y después tener que salir como salieron, ¿no? Y a veces, claro, en el momento ni siquiera ellos, nadie sabía por qué. Después empezamos a hilvanar las ideas y vemos por qué hacen las cosas, como pasa cotidianamente, ¿no? Nosotros a veces no entendemos por qué Dios hace las cosas, hasta que después de un tiempo vamos viendo, bueno, tuve que pasar por esto, pero ahora entiendo por qué, porque Dios tenía un plan para esto, Dios tenía un propósito, como cada cosa que hace Dios, no hay nada por casualidad. Entonces, esto pasó también un poco con el pueblo de Israel. Se formó, creció y se desarrolló en tierra extranjera, en Egipto, pero con un propósito. Y acá es donde vamos a ver cuál fue ese propósito. Miren, en Éxodo 9:13 dice, ponte delante de Faraón. Esta es la parte donde ustedes saben, ¿no? Ya saben bien, las plagas de Egipto. Es interesante notar que cada vez que había una plaga que traía Moisés en Egipto, ¿qué pasaba con los magos que había ahí mismo en la corte? ¿Qué pasaba con ellos? ¿Recuerdan? Venían las langostas. Se presentaba Moisés, decía, bueno, va a haber una plaga de langostas. ¿Y qué pasaba después con los magos? ¿Qué hacían los magos? Imitaban la plaga. Imitaban la plaga. Venía Moisés, decía, va a haber un milagro. Venían los magos y decían, acá nosotros también lo hacemos. ¿Cuál es el problema? Es fácil. ¡Wow! ¿Qué pasaba con el pueblo de Egipto? Para poder entender un Dios que era más grande que los dioses que ellos tenían, había que hacer algo grande. Había que hacer algo grande, porque si no, no lo iban a entender. La plaga la podían hacer, las ranas las podían hacer, el río de sangre lo podían hacer. Esto no era un problema para ellos, ni para los poderes espirituales que se manejaban en Egipto. Pero ellos necesitaban ver que el Dios de los israelitas era más grande, más poderoso que el Dios o los dioses que ellos tenían. Y fíjense en este pasaje. Le dice, esto está diciéndole Dios mismo a Moisés para que Moisés vaya y le diga al faraón, ¿no? Y fíjense lo que le dice Dios que Moisés después le repite al faraón. Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo. Y miren el para qué de Dios, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y uno dice, wow, ¿y era necesario matar a tanta gente? Y parece que sí. Parece que sí, porque era la única forma de demostración del poder de Dios que los magos no pudieron imitar. La vida y la muerte solo están en manos del Dios Todopoderoso. Hasta ese nivel tuvo que llegar para que en Egipto entendieran el poder de Dios. Y miren al 16. Miren qué interesante esto. Y es la parte que a veces nos cuesta entender cuando pensamos en personas que no vienen de un contexto cristiano o en ese caso judío. Y es que Dios los puede usar con un propósito también, como hizo con Nabucodonosor o con tantos otros. Miren lo que dice acá. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿A quién le está diciendo esto Moisés? Palabra de Dios a través de Moisés. Al faraón. Dios le está diciendo al faraón en primera persona a través de Moisés que él lo puso como faraón para mostrar el poder y para que su nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces, había un propósito misionero de Dios en este éxodo. Y de hecho sabemos que fue así, ¿no? Cuando salió el pueblo de Israel con poder y con todo lo que ya sabemos que pasó, por muchas generaciones después, los pueblos de Oriente le temían al pueblo de Israel. ¿Por qué? Y se repite muchas veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Por lo que Dios hizo en Egipto, por las cosas que Dios hizo en Egipto, por lo que pasó en Egipto, por cómo los sacó de la tierra de Egipto. Los pueblos de las naciones llegaron a enterarse de lo que pasó.
Y esto fue de testimonio a todos ellos. Entonces, pero no solo el faraón pudo llegar a conocer este poder de Dios, sino también todo el pueblo egipcio llegó a ver este poder de Dios. Fíjense en 7:5 el propósito, y dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de medio de ellos. Y luego en el 14:18 repite más o menos lo mismo. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Hay un propósito misionero de Dios en que en Egipto se conozca su nombre, de manera muy traumática, pero aparentemente era la única forma que ellos podían entender, o que ellos podían creer, o que ellos podían darse cuenta de que existía un Dios más poderoso que los dioses que tenían en Egipto, que también hacían milagros, que también pasaban cosas sobrenaturales. Pero este Dios era diferente, y era el Dios de Israel, y era el más poderoso que el rey egipcio. ¿Qué pasó cuando ellos salen? Ya Egipto tuvo testimonio del poder de Dios. El propósito misionero de Dios en Egipto estaba cumplido. Sale Moisés con todo el pueblo. ¿Hacia dónde va? Van caminando, llegan a la tierra de Madián. La tierra de Madián era la tribu, otra tribu, que era del suegro de Moisés, o sea, la tribu de la esposa de Moisés. Vamos a ver qué dice en Éxodo 18. También lo han estado leyendo. Moisés llega a esta tribu de Madián, llega a quedarse allí por un tiempo con el pueblo de Israel. Imagínense una tribu que no sería muy grande y se aparecen 2 millones de personas de visita. Un lindo trabajito ahí había, un trabajo bastante traumático, pobre gente. Pero miren, llegó a Madián y miren lo que dice acá. Vamos a mirar abajo, después subimos. Y Moisés contó a su suegro, en Éxodo 18:8, todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino, y cómo los había liberado Jehová. ¿Y qué pasa con Jetro? Se alegró de todo el bien que Jehová había hecho para Israel. Y miren el 18:10. Bendito sea el nombre de Jehová, que los libró de mano de los egipcios. Jetro, sacerdote de Madián, que a la vez era el jefe de la tribu, en aquel momento y hasta el día de hoy en muchas tribus en África pasa lo mismo, el jefe de la tribu es el sacerdote, es la persona que se ocupa espiritualmente de la gente, no solamente de gobernarlos, pero también de infundir la parte espiritual. Y miren esta persona, jefe de la tribu y también sacerdote de su pueblo, ¿qué dice? Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. El propósito misionero de Dios se estaba extendiendo a la etnia de Madián. ¿Y qué pasó? Como consecuencia de reconocer que Jehová era el más grande de todos los dioses. Tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, etc. Entonces, Jetro, sacerdote de Madián, dejó de adorar a sus dioses propios y empezó a adorar y a reconocer a Jehová como el más grande de todos los dioses. ¿Y qué habría pasado después? ¿Eso solo se convirtió Jetro? No pasaba así en esa época. En esa época es más como pasaba en Josué 24:15. ¿Recuerdan cuando Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor, que muchas veces lo usamos hasta de promesa? Bueno, en esa época era así, y hoy día también pasa en contextos similares, tribus en África, cosas así. Se convierte el jefe de la tribu, y se convierte todo el pueblo, porque el pueblo va a seguir lo que diga el sacerdote, el jefe de la tribu. No va a hacer su propia voluntad. La voluntad está atada a la voluntad del jefe de la tribu. Entonces, en este caso, podemos entender que la tribu de Madián también llegó a conocer a Jehová, y se seguía extendiendo el propósito de Dios. Y no tenemos mucho tiempo para ahondar en detalles sobre esto, pero solo decirles que a veces nosotros utilizamos las promesas de una manera que no es totalmente correcta. Por ejemplo, en este caso que les nombraba de Josué, yo y mi casa serviremos al Señor.
en el caso de Josué funcionaba, porque la decisión de la salvación no era individual, sino familiar, grupal, tribal. Pero en este caso, en Occidente y en el mundo donde nosotros vivimos, esto no es así, la fe es individual. Entonces a veces no coincide las promesas de Dios del Antiguo Testamento con lo que nosotros entendemos en el día de hoy o en la cultura donde vivimos. Lo cierto es que la etnia de Madián conoció al Señor. Vamos a avanzar un punto más. Monte Sinaí. Ustedes saben que después de este tiempo ahí, en la tribu de Madián, con su familia, con toda la gente de esta tribu, y después de cumplir ese propósito misionero, después de salir de Egipto, llegaron a Sinaí, ¿no? Llegaron a Sinaí, que es el lugar, ahí en Éxodo 19, donde Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés, ¿no es cierto? Donde pasa todo el tema de la ley. Y miren lo que dice en Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Qué interesante, ¿no? Porque Dios le está diciendo a su pueblo que iban a ser un reino de sacerdotes. ¿Y a quién se lo estaba diciendo? A los hijos de Israel, a todos los hijos de Israel, o sea, a todo el pueblo, a los 2 millones. Y entonces, si ellos iban a ser todos un reino de sacerdotes, ¿a quién iban a ministrar? Ustedes saben bien, ¿no? Vamos a poner la placa para estar todos en la misma página. La misión de un sacerdote es interceder entre el pueblo y Dios. Esto creo que todos lo tenemos claro. Pero si Dios le estaba diciendo a su pueblo Israel que todos ellos iban a ser sacerdotes, entonces, ¿a quién iban a ministrar? ¿Qué piensan? A las naciones. A las naciones, exactamente. A todos los demás pueblos. A todos los demás pueblos. Y ahí es donde cobra un poco más de sentido este versículo 5, ¿no? Porque dice, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y ahí vemos otra vez esto que vimos al principio, el propósito pastoral de Dios y el propósito misionero de Dios. Por un lado, ser especial tesoro para Dios, en bendición, en prosperidad, pero también en relación con Dios, Dios con su pueblo, en una relación de amistad, y como consecuencia de ese propósito pastoral, que ellos puedan llegar a todos los otros pueblos. Para eso los hizo un reino de sacerdotes, al pueblo de Israel, completo. Ahora, sabemos que eso, claro, nosotros vemos ahora, ¿no? Y vemos que esto en realidad no funcionó demasiado bien con el pueblo de Israel. Pero ¿recuerdan algún otro lugar en la Biblia, ya en el Nuevo Testamento, donde se presenta la misma idea de reyes y sacerdotes? El Apocalipsis. ¿Quién recuerda algún pasaje en el Nuevo Testamento donde hable de reyes y sacerdotes? Primera de Pedro. Primera de Pedro 2.9. Muy bien, Pablo. Primera de Pedro 2.9. ¿Qué dice? Vamos a buscarlo. Primera de Pedro 2.9. Acá lo tengo. Léelo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren qué interesante. ¿Y esto a quién se lo está diciendo Pedro? A la iglesia. A la iglesia, a los creyentes. Entonces, este propósito de Dios con todos los pueblos se tradujo después a lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Ser un reino de sacerdotes adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Para comunicar a todos los demás pueblos que no le conocen la verdad de Dios, su amor,
su misericordia y su favor con la humanidad y con cada uno de nosotros. Entonces, como ven, hay varias cosas que comienzan en aquella época cuando comenzó todo, por decirlo así. Ya vimos algo en cuanto a pacto, en cuanto a sangre. Ahora estamos viendo en cuanto a sacerdocio. Y vemos cómo Dios ya iba poniendo en Israel las ideas de lo que Él quería hacer con ellos como pueblo y de lo que hoy quiere hacer como nosotros, como pueblo de Dios. El poder bendecirnos para ser de bendición a todas las naciones. Este es un excelente momento antes de cerrar, para si tienen algunas preguntas, comentarios, o si quieren comentar algo acerca del curso, si quieren dar alguna opinión, alguna sugerencia, o si quieren hablar de algún tema en particular relacionado con el curso. Miren, yo sé que hoy el tema de palabras fue un poco complicado, entonces si quieren hacer alguna pregunta con respecto a eso, o tienen algún comentario, también es un buen momento para hacerlo. Lamentablemente, aparentemente, Diego no está disponible, no sé qué pasó con él, probablemente no tenga internet o algo pasó, yo acabo de llamarlo por teléfono, tampoco atiende el teléfono, entonces no sabemos qué pasa. Estas cosas pasan cuando las cosas son en vivo, ¿no? Pero bueno, es un buen momento que podemos tener para compartir entre nosotros si hay algo que no les haya quedado claro o que quieran charlar o debatir en este tiempo, en este espacio. Sergio, Sí. ahí cuando hablabas de la palabra goy y la palabra Mispachá. mishkapá, era mispachá. Por Sí. ejemplo, traducido hoy, ¿no? Viste que en las iglesias se habla, yo mismo también hablo que, por ejemplo, ir de misionero a India, ponele, Sí. yo estaría diciendo que me iría de misionero a la familia que está en India, por así decirlo. Sí, en realidad los diferentes significados de lo que eran las palabras en el momento de escribirlas y lo que hoy entendemos con esa misma terminología, no es tanto para que nosotros nos pongamos a cambiar nuestra terminología, porque ya lo entendemos así, pero sí para que podamos entender bien la diferencia, porque no es lo mismo decir, digamos, tiene mucho que ver con la parte misionológica, o sea, no es lo mismo decir tengo que alcanzar, como dice ahí, a todas las familias de la tierra, si entendemos que familia es mamá, papá y los dos nenes, que tengo que alcanzar a todas las tribus de la tierra, si entendemos familia como una etnia, porque entonces sí estaríamos de acuerdo. Claro. Pero es más que nada para que nosotros entendamos esa diferencia, no para que nos pongamos tanto a innovar en cambiar los términos, porque en realidad los términos en el español están bien traducidos, solo que en el significado original, hace 3.000, 4.000 años, eran diferentes. Entonces, por más que semánticamente estén bien traducidos, el significado es diferente. Solo es importante que nosotros lo entendamos para poder orientar nuestra misionología de una manera correcta, ¿no? O sea, por ejemplo, para poner el caso de India. India tiene, pensándolo en cómo hoy entendemos los tres conceptos, India es una nación, son 3.000 etnias y son 1.300 millones, 1.200 millones de personas que pónganle que sean, como hoy entendemos familias, unas 300 o 250 millones de familias. Entonces no es lo mismo 1, 3.000 y 250 millones. Pero en la terminología bíblica original, en realidad India son 3.000 familias y son 3.000 naciones. ¿Me explico? Entonces, a veces nosotros utilizamos el término etnias para compensar un poco eso, y está bien, solo que etnias viene del griego, no hay ningún problema con eso, y lo traemos al español. Pero sí es importante entender estas diferentes dimensiones, porque Dios lo que le estaba diciendo a Abraham era, van a ser una tribu grande y van a bendecir a todas las tribus de la tierra. Entonces, una etnia a todas las otras etnias. ¿Me explico? Entonces, esta es la parte importante de la cuestión, que una etnia iba a bendecir a todas las otras etnias. Y esto es lo que necesitamos entender de esa manera. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones misionológicas para el día de hoy? Que, por ejemplo, alguien te puede decir, bueno, pero
India es un país que ya está alcanzado. ¿Por qué? Y porque de las 3.000 etnias, 300 son cristianas, pero 2.700 no. Entonces, como nación, ¿está alcanzado o no está alcanzado? Y el punto es que eso es irrelevante, porque nuestro concepto tiene que ver con etnias, con tribus, con clases de gente, no con naciones políticamente constituidas, ni tampoco como familias, papá, mamá y los nenes, que no son conceptos que manejaba en ese momento de esa manera la palabra de Dios. Entonces, más que nada esto, ¿no? ¿Cómo orientar nuestra misionología? Si alguien te dice, todas las familias de la tierra tienen que ser alcanzadas, y entendemos como familia, mamá, papá y los dos nenes, probablemente no paremos en un lugar determinado, en determinada etnia, hasta que todos nos lleguen a conocer. Pero tampoco es la misión, entonces nos estaríamos concentrando solo en una etnia y olvidándonos de las otras. ¿Me explico? Tiene que ver con la parte logística o estratégica de cómo hacemos la misión para lograr el propósito de Dios, que es llegar a todas las etnias, a todas las tribus, a todas las familias, a todas las naciones, puesto en el concepto de aquella época, ¿no? Por eso hoy usamos mucho etnias, para hacer un bypass en estos conceptos y tratar de entenderlo mejor. Pero claro, etnias es algo que es una palabra que solo usamos dentro del ambiente, pero que no se entiende mucho afuera, ¿no? Entonces, bueno, esto es más que nada. No sé si contesté tu pregunta. Sí. En principio, a todos aquellos que nos ven por YouTube, nos despedimos aquí.